Entonces ya está grabando. El video se lo subiría a lo que sería el canal de YouTube para que lo puedan consultar. Entonces no habría ningún problema. Entonces aquí en trabajo en clase, ya ven que están los temas. La presentación del curso ya la vimos. La introducción, la parte de robótica serial es lo que estamos trabajando. La parte de planeación de movimientos, pues las terminaríamos ya dentro de la simulación para ya mostrar algunos aspectos. Entonces, este elemento todavía lo seguimos trabajando. Pero esto se combina con lo que nosotros vamos a ver en robótica espacial. Entonces, de una vez, aquí ustedes tienen la presentación. Aquí nada más denme chance porque no quiero desconectar el micrófono ni por eso es que la estoy viendo aquí. Mm, yo creo que lo voy a tener que descargar. Ahorita la borro. Entonces, que la abra. No, no me preguntes cosas. Ahorita no. Y me lo abre aquí. Entonces, en este caso, la sesión es la número 30. O sea, vean, esta parte pues no la he cambiado desde ya un buen rato. Ya la voy a empezar a actualizar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, nosotros en la otra parte estamos trabajando con el robot de Skara. El robot de Skara lo estamos simulando en el espacio, pero el robot sigue operando dentro de un plano. Eso es un detalle porque en realidad el robot al moverse dentro de un plano se está moviendo dentro de una parte que es nada más bidimensional. Lo único que estamos haciendo es que estamos trabajando sobre el plano XY o mejor dicho, en un plano paralelo al plano XY de nuestro robot. Se ve más fácil en este diagrama. Nuestro Skara lo que está haciendo es que nada más trabajamos en un plano paralelo a este. Entonces, como tal, no hay ningún problema. Pero cuando nosotros ya vamos a trabajar en el espacio, lo que va a pasar es que le vamos a agregar variables. Ahora, ¿cuál es el detalle importante? Nosotros nada más hemos trabajado para ubicar al robot, únicamente requerimos de tres variables, posición en X y posición en Y. No estamos utilizando ningún otro elemento hasta ahorita. Lo que sí ya le vamos a agregar sería eh, posición en Z. Y entonces ya el vector de posición con respecto a nuestro sistema de origen ya es un vector ya tridimensional. Entonces, aquí el otro punto importante que nosotros estamos trabajando es que ahora al punto P que nosotros le habíamos puesto, el punto P se los había mencionado, pero hasta ahorita va a ser más claro. El punto P, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo una referencia como de una palma de la mano, un pal. Por eso es que es P. Y lo que yo tengo aquí dibujado sería un efector final para que el robot manipule un objeto. A los elementos del gripper que toman el objeto se les denomina dedos, fingers. Lo estamos trabajando, o en este caso los fingers no tienen ningún sistema de referencia. Generalmente a los fingers le vamos a agregar sistemas de referencia cuando vamos a tener una herramienta que cuente más elementos, como por ejemplo ya una mano mecatrónica o a lo mejor un efector final que sea suave, que esos que se deforman y que envuelven a los objetos. Entonces, de aquí lo que hicimos es que ya le agregamos tres elementos. Y en el caso de la orientación, lo que va a pasar es que, al igual como lo hicimos en el plano, vamos a tomar las direcciones de cada uno de nuestros ejes y las vamos a proyectar sobre nuestro sistema de origen, nuestro sistema inercial. Quiere decir que aquí lo que vamos a utilizar serían los ángulos de Euler, es decir, vamos a sacar la orientación del eje X con respecto al eje X en proyección, la orientación del eje Y con respecto al propio eje Y la del eje Z con respecto al propio eje Z del sistema de origen. Entonces, aquí mm,
Yo les había comentado que los ingenieros civilizados pues siempre empiezan a definir las cosas desde X. Pero entonces, si nosotros empezamos a definir desde X, lo más seguro es que entonces deberíamos de empezar con con el ángulo alfa. No se lo estoy asociando aquí porque en todas nuestras clases, cuando nosotros empezamos a analizar robots, nosotros siempre empezamos a analizar las rotaciones desde el eje Z. Entonces, aquí, nuestra convención que nosotros vamos a utilizar es que alfa lo vamos a asociar con la orientación de Z. Y ya lo demás, que sería gamma, estará asociado así. Entonces, aquí el vector de orientación del efector final estaría dado por esos tres ángulos. Entonces, eso nos llevaría a que el vector de postura de cualquier robot, en este caso, aquí lo tengo, estaría conformado por la combinación del vector de la posición del efector final, o en este caso del sistema P, y su orientación. Entonces, aquí sí ya tendremos completa una descripción de lo que sería la posición y orientación del efector final del robot. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Ahora, em, bueno, ustedes lo van a encontrar este robot. Este robot es un Puma, es una configuración muy especial, de hecho ya tiene muchos años. Fue de los primeros robots industriales que existieron. Su característica principal, se dan cuenta, es que las articulaciones que tienen, o sea, la posición relativa de su cintura, de su hombro y de su codo, están desfasadas. O sea, en términos prácticos o en términos humanos, es que se conoce como que está dislocado. Es decir, no están montados sobre el mismo punto. La razón es porque esta distribución mecánica le permite a cada una de estas juntas tener el mayor rango de movimiento. Entonces, ustedes van a encontrar una descripción de Puma izquierdo o de Puma derecho, pero se modelan prácticamente igual. Ahora, la manera en que lo vamos a modelar va a ser la misma. No vamos bueno, o el punto de aquí no es enseñarles de Navier-Hartenberg. O sea, de Navier-Hartenberg sí es un método muy común. De hecho, ustedes van a encontrar que cualquier otro, o en cualquier otra universidad se va a enseñar de Navier-Hartenberg. Nosotros no lo preferimos por diferentes razones. Esencialmente por cómo están definidas las características. Ahorita se dan cuenta que la descripción del espacio sigue estando en el espacio cartesiano. Lo vamos a mantener esa misma descripción con transformaciones homogéneas. Pero de Navier-Hartenberg lo que hace es una transformación en lo que serían coordenadas cilíndricas. Eso porque hay que reducir la cantidad de elementos. Entonces, para plantear el modelo de un robot en el espacio, lo que nosotros hacemos prácticamente aquí es un poquito más diferente a como lo estábamos haciendo en el plano. En el plano era bastante obvio porque todos los ejes de rotación, se dan cuenta, actuaban sobre un mismo plano. Es decir, yo puedo reducir la descripción del antebrazo y del brazo como si fueran dos eslabones que actúan en un solo plano, porque sus ejes de rotación de las juntas son paralelos. A lo que nosotros nos vamos a enfrentar ya en el espacio es que vamos a tener ejes de rotación que van a ser perpendiculares entre sí. Entonces, ese es otro detalle que tiene el método de Navier-Hartenberg. No nos va a permitir, tal cual, poder modelar robots o de repente eh, se requiere cuando menos ya de cierta experiencia para saber dónde se van a ubicar los sistemas de referencia, para no perder o que las ecuaciones no tengan un resultado extraño. Entonces, no vamos a aplicar esos casos, no lo vamos a ver directamente con transformaciones homogéneas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer para modelar cualquier robot en el espacio es identificar los ejes de acción del robot.
Otro punto importante también de modelar en el espacio es que no necesariamente, como es en el caso de este robot, los ejes de acción de los actuadores van a, van a ser coincidentes. Es decir, aquí se dan cuenta que están cruzando en un punto. Eso no necesariamente va a pasar. La mayoría de los casos de los robots industriales, su sistema de referencia no coincide. Entonces, eso complica más porque entonces la descripción de la posición de las juntas o de la relación que vamos a colocar va a ser un poco más complicada bueno, no va a ser más complicada. Simplemente nos va a agregar más elementos dentro del modelo. Si nos agrega más elementos, significa entonces que la ecuación resultante va a ser va a ser más grande. Ese es el problema. Entonces, aquí tal cual, lo que nosotros vamos a hacer, o lo que ustedes tienen aquí en esta presentación, es que o vamos a plantear la transformación general. Ese ya lo hemos hecho al principio del semestre. La vamos a volver a hacer para que se entienda mejor, porque ya pasó un tiempo desde que empezamos a ver la parte matemática. Entonces, aquí ya no hay problema. ¿Se acuerdan que lo que nosotros hacemos para describir relaciones de posición y de orientación es, primero, ubicar un punto dentro de un espacio? En este caso, lo estamos planteando de manera general, es decir, tenemos un sistema I que podría ser cualquier sistema de referencia, ya sea de un robot, de un mecanismo, de lo que ustedes quieran. Y a partir de este sistema I, nosotros vamos a describir un sistema de relación siguiente, un sistema J. Entonces, las descripciones de la posición de este punto del sistema J, pues simplemente es la descripción conjunta de lo que sería la traslación sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Entonces, aquí tenemos cada una de la descripción de las transformaciones. En este caso, se dan cuenta que aquí tengo las matrices de rotación. Y en una primera instancia, para hacer el planteamiento de esta matriz, lo que nosotros consideramos es que la dirección de los ejes que conforman el eje J es paralela a los del eje Y. Por eso es que aquí la matriz de rotación que tenemos es la matriz identidad. Entonces, aquí lo que tengo es el vector de posición con respecto al eje X del sistema Y. Por eso es que nada más tengo el desplazamiento en X. Lo mismo para Y y para Z. Para obtener ya directamente toda la transformación, pues lo que tendríamos que hacer sería multiplicar estas matrices. Y en el caso de la orientación, el sistema que nosotros tenemos, el sistema J, pues puede tener cualquier orientación. Entonces, hacemos lo que les había comentado. Nos llevamos este sistema de referencia para acá y empezamos a describir. Entonces, mm, es- bueno, esta pues, se brincó. Mm, De hecho, una disculpa porque está revuelto. De 8 deberíamos de pasar directamente a 11. Entonces aquí ya en 11, me imagino que en 12 ya es la matriz de rotación. Sí, eso ya son las matrices de rotación. Aquí simplemente estoy definiendo la traslación. Por eso es que aquí tengo la transformación en traslaciones de J a I como la multiplicación de todas las traslaciones que tengo y nos da esta matriz de traslación. Directamente no hay problema, simplemente son las coordenadas de este vector de posición, tal cual. En el caso de la orientación, lo que hacemos es que eh, la que nosotros habíamos manejado para nuestro robot Scara es la rotación sobre el eje Z. Entonces, lo que hemos visto al principio del semestre es que lo que teníamos en las matrices de rotación es que sobre la diagonal principal de la matriz de rotación, yo lo que tengo es directamente la proyección de X sobre X, por eso es que directamente es el coseno, la proyección del eje Y, J sobre
y por eso es que también aquí es coseno. Y aquí lo que tenemos es la parte complementaria. Entonces, en el caso de X, es como este XJ se proyecta sobre YJ, y después es como este YJ se proyecta sobre Y. Aquí ya no está dibujado, pero si se acuerdan, este es negativo, es porque esta proyección que yo tengo aquí queda en lado negativo del eje X. Lo hacemos para cada rotación, para Y, para Z, y lo que hacemos es ahora multiplicarlas, ¿no? Y lo hacemos en un orden específico. Es decir, la primera proyección que hacemos es llevarnos la proyección de X a y de Y a Z. Existen muchos tipos de proyecciones. De hecho, todas las rotaciones en general se pueden generar únicamente girando en dos ejes. Por eso ustedes lo pueden consultar en la página, me parece que es la 49 del libro de Craig, donde ahí lo que presentan son diferentes descripciones de la rotación. O sea, la rotación de un cuerpo en el espacio se puede representar de varias formas, pero nosotros nos vamos a quedar con esta. Entonces recuerden, X, Y, Z. En términos de lo que estamos viendo sería el pitch, draw y Joe. Sí, alguien me parece que levantó la mano o va a preguntar. Sí, sí. Ok. En términos prácticos, no debería de pasar nada, porque estamos aquí en nuestra rotación, contiene los tres giros, pero ya simplificando las relaciones que tendríamos dentro de esta matriz de rotación, las ecuaciones resultantes serían distintas. O sea, sí, sí llega a cambiar. Nosotros lo mantenemos en este orden porque no nos afecta. O sea, en términos ya cuando tú sustituirías y cambiaras el orden, la matriz como tal seguiría dando el mismo resultado, porque aquí en este caso estamos girando eje por eje. Ah, pe- no, cuando coloques los valores reales no habría cambios. Ya en la ecuación sí. Es que aquí entramos en un concepto que se llama holonomía. Y se los tendría que explicar enseñándoles un poquito de robótica móvil. Am, para explicarlo mejor. En este caso, nosotros estamos considerando las tres rotaciones. Es decir, ustedes pueden tomar un objeto, o sea, si tienen algo a la mano y pueden imaginarse los sistemas de referencia, pueden girar algo en Z, después en X y en Y. Pero podrían girarlo en Z, después en y después en X. Lo que van a encontrar, dependiendo a veces del orden en que lo hagan, es que la posición del objeto va a variar. O sea, el orden en las rotaciones sí llega a afectar. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con que las rotaciones o sea, son un grupo, o mejor dicho, dependiendo del orden en que van las rotaciones, va a dar un efecto distinto. Ujú. Ah, entonces, las rotaciones son un caso muy específico para analizar en la mecánica. ¿Por qué? Porque, de hecho, existe el álgebra de rotaciones, se llama el álgebra de Lie. De hecho, la primera presentación del Congreso fue el doctor Marco, se me fue el nombre de su apellido, y el doctor Marco, italiano, lo que nos presentó fue los grupos de Lie. Los grupos de Lie es una forma, o el álgebra de Lie, es una forma específica de describir las rotaciones
de un elemento a partir de planos o de los elementos perpendiculares a un plano. No voy a meterme en tanto rollo porque sí, la pregunta importante para él fue, ¿cómo le enseñas a un alumno esto? Porque sí requiere de cierto grado de abstracción. Yo lo que les puedo comentar es que em, se forma una álgebra. O sea, ¿qué es una álgebra? Una álgebra en realidad es una serie de conjuntos que presentan una operación específica y que describen a un conjunto. O sea, una álgebra como A, B, C, D es un conjunto que pues, se puede utilizar para describir en general cualquier cosa. Y ustedes se acuerdan que por eso es que nos enseñaban las propiedades, ¿no? Si es conmutativo, el elemento inverso, el elemento idéntico, todo eso se cumple. Pero no siempre se va a cumplir lo que se conoce como los grupos o los elementos sean conmutativos. En el caso de las rotaciones, se conocen como grupos no abelianos, es decir, no existe la parte conmutativa en ciertas operaciones. Entonces, ¿dónde se dan cuenta? Ahorita ya se dieron cuenta que simplemente es en el orden en el que se presentan las operaciones. Entonces, nosotros ahorita no nos vamos a meter en ese rollo. O sea, en realidad es un rollo muy padre dentro de la mecánica y dentro de la robótica. Nosotros no nos vamos a meter tanto ahorita en ese rollo, pero es para que lo tomen en cuenta. Entonces, nosotros vamos a utilizar justamente esta misma estructura. Si ustedes consultan algún otro libro, como el libro de Craig, la manera en que está la matriz de rotación sí es distinta. Porque de plano el Craig lo que utiliza es puro Dynavit-Hartenberg. Yo he planteado mi propio método, bueno, mi propia definición de Dynavit-Hartenberg para evitar los problemas dentro de la dinámica que presenta el método, y mi ecuación es distinta. Y esencialmente tiene que ver, ahí sí, déjenme regreso unas láminas anteriores, en cómo nosotros estamos describiendo en el espacio a los objetos. En nuestro caso, como nosotros lo estamos planteando, nosotros estamos describiendo al efector final con referencia a un sistema anterior. En nuestro caso, o sea que hay que regresarse casi al principio, nosotros estamos describiendo al gripper del robot con respecto a este sistema. Pero en el espacio se pueden hacer operaciones para describir al sistema de referencia a partir de el gripper. Es algo bien útil porque para modelar ya dentro del espacio, cuando uno está dentro de un sistema que es cambiante, o sea, un sistema como el que nosotros vivimos, o sea, prácticamente nosotros nos estamos moviendo, sería nuestra referencia. Lo que pasa es que no somos muy conscientes de cómo nosotros interactuamos con el mundo. O sea, nuestro cerebro está tan entrenado, digamos, de una manera tan avanzada, que ustedes pueden caminar y tomar un objeto mientras se mueven. Hacer eso con un sistema de referencia fijo es bien complicado. En un robot se puede hacer con un sistema de referencia montado sobre el propio robot, como lo haríamos nosotros. Eso significa que las estructuras matemáticas que tendremos que utilizar tienden a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, algo que mencionaban mucho en el Congreso, es que se podían describir esto que nosotros estamos haciendo por transformaciones homogéneas. De hecho, lo que nosotros estamos, o lo que yo le estoy enseñando ahorita es para que ustedes lo puedan visualizar y para que ya lo puedan utilizar de una manera más avanzada con otras herramientas, les cueste menos trabajo utilizarlo. Pero lo podrían hacer utilizando cuaterniones o este álgebra de Lie. Bueno, hay un chorro de descripciones en general, pero esta sería como que la más básica. Entonces, no sé si queda alguna otra duda o alguna otra pregunta. Bueno,
Entonces, recuerden, no nos vamos a meter en rollos. Y esta sería nuestra descripción general de cualquier cuerpo cuando gira. Para ya obtener la descripción general de cualquier objeto en el espacio o relación, simplemente lo que vamos a hacer sería relacionar la transformación de traslación, que sería esta matriz, con la de rotación. Multiplicamos las matrices. Aquí sí, a veces, aquí, como estamos manejando por separado rotaciones y traslaciones, aquí la operación sí no importa, porque son dos operaciones independientes. Recuerden que o nos rotamos o nos trasladamos. Y entonces la función general que nosotros vamos a utilizar para modelar cualquier cosa en el espacio es esta. Es la misma matriz de rotación que nosotros vamos a tener, pero ya vamos a tener los elementos de traslación. Entonces sería esta. Eh, y esta es la que nosotros vamos a utilizar para modelar nuestros robots. Ahora, esta sí de plano, yo sí las puedo mencionar. No es tan común que ustedes la vayan a encontrar en los libros de robótica. ¿Por qué? Porque la mayoría de la teoría de la robótica está, o la que ustedes pueden consultar, alguna, en su mayor parte, está estructurada su base matemática más o menos entre los 80s y los 90s. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia pues era el poder de cómputo. Entonces, todas las ecuaciones se planteaban a mano. No te contaban con herramientas simbólicas. Ahorita, pues prácticamente su celular es más poderosa que cualquier computadora que había en esos tiempos. Y, o ustedes pueden, o ya pueden hacer tanto, o sea, en general, siempre y cuando tengamos bueno, no, porque podríamos utilizar Python de manera simbólica también, ya sea dentro de un servidor en Colab o lo que sea. Entonces ya el procesamiento ya no es una limitante. Entonces, nosotros podemos ya utilizar ese tipo de operaciones, se dan cuenta. Es una matriz muy grande, con muchos elementos por definir, pero ya no es, realizar las operaciones ya no resultaría tan complicado. Ya lo hace, cualquier elemento de programación ya lo puede utilizar. Ahora, esta matriz que tengo aquí, que nos ayudaría a describir la rotación de las juntas y su posición, a pesar de que cuenta con muchos elementos, cuando nosotros la utilicemos, se va a simplificar mucho, dependiendo del robot que estemos analizando. Si lo hacemos para un robot industrial o una configuración común, esta matriz se va a simplificar. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, volviéndonos un poquito a la imagen del puma, no tanto, lo que va a pasar, se dan cuenta, es que nuestras juntas, a pesar de que sean varias, los ejes de acción van a ser o paralelos o perpendiculares entre sí. En dado caso, pueden existir a lo mejor, como en ciertos robots, solo he visto algunos, dirigidos, y de hecho, déjenme ver, el ABB, a ver si lo puedo encontrar. Bueno, para que lo vean viendo y no me oigan hablar nada más. La mayoría de los robots industriales, lo que vamos a encontrar es que sus juntas van a ser perpendiculares entre sí. El caso más particular que hay sería el del Yumi, este robot manipulador dual. Si se dan cuenta, en el caso de este robot Yumi, sus juntas, en algunos casos, tienen un ángulo distinto. O sea, no son perpendiculares entre sí. De hecho, esta creo que es una nueva versión. Había una versión que no tenían que tenían un ángulo de desplazamiento. En estas me parece que ya todos son perpendiculares.
Y eso llevó a que el robot se descontinuara. ¿Por qué? Porque lo volvía muy complicado de analizar. Este me parece que es una nueva versión donde todas sus juntas son perpendiculares. Simplemente el hecho, se dan cuenta que aquí, esta junta o el eje de acción de esta junta tiene un ángulo y no necesariamente es 90 grados. Eso lo que hace es que dificulta mucho su análisis porque nos van a agregar elementos. Ay, dejen. Ah, pues está aquí mismo. Dentro del modelado del robot. Se nos lo va a agregar dentro de estas ecuaciones. Ese es el principal detalle. Ahora, otro punto que vamos a tener que considerar. ¿Se acuerdan que en el plano, otra cosa que había pasado es que nosotros podíamos modelar y lo único que tomábamos para describir la orientación del gripper era la suma de los ángulos? O sea, ¿se acuerdan que para nuestro robot teníamos teta uno, teta 2, teta 3? Lo tomábamos y con eso formábamos nuestro vector de, eh, tanto el vector de pose como el vector de postura. Para este caso, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo que nosotros tenemos aquí, dentro de esta matriz, es que estamos considerando las rotaciones de cada eje de manera perpendicular. Y al ser perpendiculares, simplemente ninguno de estas relaciones se puede sumar directamente. Entonces, lo que ustedes ya saben es que en la matriz de rotación, lo que nosotros tenemos aquí es la orientación del eje X de acuerdo a los ángulos de Euler, la orientación, o sea, que serían estos dos, la orientación de Y la orientación de Z. Entonces, en este caso, no va a ser posible que nosotros podamos tomar directamente la relación de orientación de la suma de los ángulos. ¿Por qué? Porque cada uno es indistinto. Es por eso que aquí, la, en este caso, la postura del efector final, lo que vamos a utilizar va a ser directamente el ángulo de Euler. Se dan cuenta que yo tengo el coseno de gamma. Y el coseno de gamma va a ser igual a esta operación. El coseno de beta va a ser igual a esta operación o este conjunto de operaciones. Y el coseno de alfa son estos dos. Entonces, eso lo que nos va a dar como resultado es que las ecuaciones que describan al efector final ya de plano sean totalmente no lineales. Y que sea un poco más, bueno, que sea más difícil encontrar la solución. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, al igual que lo hicimos con el robot en el plano, esto lo vamos a trabajar como si fuera una función para el modelado de nuestro robot. Entonces, el ejemplo base que nosotros manejábamos para la clase era este robot con 3 grados de libertad. Entonces, hay que comenzarlo a plantear. Lo más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que aquí está, es, bueno, de hecho, sí puedo, déjame irme para acá. Ah, se va a abrir ahí. Entonces, nada más déjenlo por acá para que no. Y dejan bajo este.
Entonces, esto fue lo que fuimos a presentar, o lo que se presentó. Y el detalle que em, mencionamos es que, por ejemplo, ustedes ya tienen estos paquetes de estos robots. Ustedes ya pueden simular estos robots descargándolos. Bueno, casi. Los tengo que arreglar. Pero esencialmente lo que contaban estos elementos es que tenían ya el URF del robot. Como ustedes ya tienen el URF de su robot Escara. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que eh, cualquiera puede tomar y hacer como que el CAD del robot. Un detalle importante y que no se toma en cuenta, porque esencialmente un modelo de CAD, o aquí como se entiende, es que el modelo de CAD se utiliza más que nada para la manufactura. El detalle es que el CAD lo podemos utilizar de diferentes formas. El CAD nos puede ayudar ya no solo a la manufactura, nos puede ayudar para empezar a modelar las partes importantes del robot o de cualquier mecanismo. Entonces, un punto importante, y por eso empezamos con este ejemplo básico, es que ustedes ya saben que es un base link para un robot serial, donde nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar el sistema de referencia para poder ubicar el robot dentro del espacio. Entonces, cuando nosotros empezamos a diseñar las piezas del robot, es específicamente el base link, es bien importante que desde el diseño del robot ubiquemos el sistema inercial, si es que va a ser el base link, o el sistema el cual nosotros vamos a utilizar para describir al robot, ya dentro de un entorno. Entonces, eso es bien importante porque de ahí nosotros vamos a empezar a definir todo. Entonces, nosotros vamos a definir este robot. Bueno, de hecho ya no sería este robot. ¿Eh? Pero la base de la solución es este robot. Entonces, y aquí está. Em, unos puntos importantes que hay que considerar es, esencialmente, lo que me va a ayudar para explicarles con este robot son dos cosas. ¿Se acuerdan que nosotros en nuestro robot que hemos trabajado en nuestra escala, su configuración les había dicho que era RRR o 3R? Esta cadena cinemática que tengo aquí también es 3R, pero así como está puesto, es diferente. Es la misma topología, pero en este caso la topología del robot está vista desde el espacio. Entonces, la configuración con la que se conocen los robots y que ven en muchos libros, digamos que tenemos que ser conscientes que lo que único que están describiendo es cómo están conectadas sus juntas. Para eso nos sirve. Por ejemplo, por eso es que tengo este robot industrial. Este es un robot, me parece que es KUKA. Y se dan cuenta aquí yo lo que tengo es una junta A1, que sería la cintura, la junta A2 del hombro, la junta A3 del codo, y después yo lo que tengo es la junta A4, que me hace girar la muñeca. Me parece que eso es supinación y pronación. Después la junta 5, que hace girar la muñeca, ya sería en el otro movimiento, ese sí no me acuerdo. Y después, algo que no tiene en la mano, es otro giro, que en esta configuración pareciera que A4 y A6 son paralelos, pero no es cierto. Si ustedes giran 5, es como si pusieran su mano apuntando hacia abajo y ahí pudieran girar otra cosa. Ahora, eh, los robots industriales que yo les presenté como el Puma que ustedes tienen ahí, no tienen una herramienta tal cual. Lo que tienen es una brida.
cuidado. Entonces, la brida es un elemento mecánico que se utiliza para transmitir un tipo de un movimiento generalmente de rotación. Entonces, aquí lo que tienen como arreglo es que están esperando un elemento donde le pueden conectar, ya sea una pinza, un una herramienta para soldar, un unas agarraderas para vidrio. Entonces, y generalmente van atornilladas. Entonces, me parece que aquí yo tenía en estas imágenes. Ah, el de abajo sí lo trae. Este. ¿Se dan cuenta? Esta sería la brida. Sería un elemento al que les van a atornillar una pieza y se va a atornillar. Entonces, hasta aquí, así como está sí le pueden llamar robot. ¿Por qué? Porque sirve de propósito general. Si ustedes le ponen un gripper, es decir, una pinza o algo que toma objetos, deja de ser robot y se le agrega como manipulador. O sea, sigue siendo un robot, pero ya es un manipulador, tal cual. Entonces, generalmente cualquier fabricante les va a vender su robot y nada más les va a mostrar en específico la brida. Generalmente también el propio fabricante vende sus propios grippers. De hecho, aquí tiene su gripper, me parece, en esta imagen. Este ya no es un robot tal cual, este ya tiene un gripper y ya es un manipulador. Pues pueden comprar el manipulador, pueden comprar la herramienta de soldadura y lo que les va a dar como, referencia va a ser este espacio de trabajo. Entonces, a lo que yo quiero que ustedes lleguen como a su parte de su segundo examen parcial es a evaluar la capacidad del robot dentro del espacio de trabajo de este. Entonces, para eso no necesariamente necesitarían tener toda la simulación. Lo que tendrían que tener prácticamente sería la evaluación del robot. O sea, todo su modelo matemático. Entonces, si se llega a complicar es la parte ya de la puesta en marcha de su segundo parcial, lo que trabajarían sería con la evaluación del robot. Lo ideal es que trabajaran con ambos. No es complicado, simplemente lo que tendrían que hacer es programar. Entonces, déjenme regreso. Es que se me olvida que la presentación está aquí. Entonces, es esta parte, el mismo ejemplo que les ponía del Yumi. Otra consideración importante para modelar en el espacio. Todos los robots para modelar en el espacio requieren de una posición de home. Entonces, no es lo mismo colocar el robot en esta posición de home inicial, en esta y en esta. En cada una de estas posiciones, la ecuación que modela el robot va a ser diferente. O sea, va a describir al mismo robot, pero los elementos matemáticos que la van a componer van a ser distintas. Entonces, es importante definir la posición de home que queremos del robot porque va a determinar si ustedes utilizan un método numérico para solucionarla, simplemente va a modificar las condiciones iniciales para que ustedes lo modelen. El algoritmo que nosotros vamos a utilizar para modelarlo va a ser determinar primero el sistema inercial. Aquí sí es importante porque no necesariamente el sistema inercial va a estar dentro del robot. Puede estar en otro punto que ustedes desean. Simplemente porque a lo mejor ustedes van a modelar o especificar dónde se va a ubicar el robot dentro de un punto, dentro de una fábrica, dentro de una línea de producción, o simplemente ustedes pueden montar ese robot sobre sobre un carril para que el robot se desplace. Lo otro es lo que ya habíamos encontrado, encontrar los ejes de actuación. Y sobre esos ejes de actuación, simplemente lo que vamos a establecer van a ser los sistemas de referencia.
Después, encontrar los parámetros que describen generalmente son la orientación y la posición de los, de los sistemas de las juntas, hacerlo para cada uno de ellos y hacerlo para el sistema, para llegar a cuando menos al sistema P. Y los parámetros y las variables hay que identificarlas y lo vamos a poner dentro de una tabla. En realidad, eso lo debimos de haber hecho en el plano, pero ahí no había tanto problema porque no había tantos elementos. Aquí sí hay que identificar elementos. Es importante esta parte del punto 5 porque cualquier planteamiento que nosotros hagamos lo tenemos que documentar de una manera muy limpia para que alguien más lo pueda tomar y pueda reproducir el planteamiento de la ecuación y que pueda verificar, si es que sea necesario, que nuestra descripción matemática de nuestro robot funciona. Y lo que vamos a hacer después es que vamos a calcular la ecuación resultante, pero del modelo de la posición. Entonces, ya aplicar lo que sería directamente el modelo cinemático para la velocidad, simplemente es aplicar lo que ustedes saben. No llegaríamos en este caso ahorita a la dinámica. O si llega a ser necesario, utilizaremos nada más las ecuaciones de Lagrange, de Euler-Lagrange para solucionarlo. Esta sería la tabla que nosotros vamos a utilizar para describir al robot. Se dan cuenta, lo que nosotros estamos haciendo es describir las traslaciones y las rotaciones. Entonces, aquí yo tengo las rotaciones en X, que sería el row, la rotación en Y, que sería el pitch, y la rotación en Z, que sería el yaw. Y esta misma configuración es la misma que ustedes modelaron dentro de su URDF para definir el origen tanto de los eslabones como también de su parte de colisión, tanto la parte visual y la parte gráfica, la parte también de la descripción de sus juntas, que era el RPG. Entonces, aquí simplemente está puesto. Si en dado caso nosotros llegamos a tener una orientación específica para nuestros ejes, iría colocada como esto, como esta relación. Aquí ya estoy colocando teta 1, ya considerando que ustedes ya pueden identificar que aquí estamos omitiendo una información, ¿no? Estamos describiendo el sistema de referencia 1 con respecto al sistema 0. Aquí ya simplemente para que la ecuación no se vuelva no tenga tantos elementos, aquí simplemente estamos omitiendo el sobreíndice del lado izquierdo. Algo que no puede pasar dentro de nuestra descripción de nuestros robots es que nuestros parámetros de traslación queden definidos de manera negativa. Eso sí no lo vamos a hacer. Cualquier elemento o cosa que quede negativa lo vamos a asociar directamente con los ejes, con las proyecciones. Porque físicamente, ¿qué representaría que yo me fuera a una dirección negativa? O sea, recuerden, estamos utilizando las traslaciones para describir las longitudes de los eslabones. O sea, es entendible que si yo tengo una regla y mide 30 centímetros, sabemos que la regla mide 30 centímetros. Pero no sería tan lógico decir que la regla mide menos 30 centímetros. Entonces, esto mismo no lo vamos a... Ahora sí que nosotros no lo vamos a hacer tolerable porque no lo estamos permitiendo para cuando nosotros aplicamos índices y describir las capacidades del robot utilizando, por ejemplo, el índice de manipulabilidad, es decir, calculando el determinante de nuestra matriz jacobiana. Entonces, esto no. Sí, siempre positivo. La dirección
Es decir, ya cuando nosotros lo describamos, eso quedaría aquí. ¿Cómo? Muy sencillo. Le tendríamos que agregar un delay, por decirlo de alguna manera, al ángulo. Entonces, si yo quisiera que esta magnitud quedara apuntando en dirección negativa, simplemente yo a este ángulo le tendré que sumar un pi. ¿Por qué? Porque si empieza en cero, teta le vamos a dar un valor inicial de cero, empezaría en cero. Si yo quiero que quede girado, es decir, si ustedes toman un lápiz y lo ponen enfrente suyo, ese sería su cero. Si lo hacen girar con respecto al eje perpendicular, su eje, o si lo hacen girar pi, quedaría apuntando en sentido hacia el otro lado, su lápiz o su pluma, lo que estén apuntando, si lo hacen girar pi. Entonces, este negativo quedará asociado con el ángulo. A lo mejor sé que ahorita no les queda muy claro. Va a funcionar más cuando ya lo estemos modelando. No se preocupen. Entonces, en conjunto, para modelar cualquier cosa en el espacio, lo vamos a hacer de tres maneras. O vamos a utilizar varias cosas. Un sistema inercial para referenciar a los objetos. Entonces, eh, yo puedo saber la ubicación de un objeto del sistema P con respecto al sistema inercial, que sería este vector en naranja. Pero si yo voy a tener una plataforma, mi robot va a poderse mover dentro del espacio, yo tengo que referenciar con respecto al sistema móvil del robot, es decir, sobre el propio sistema del robot, que sería este sistema M. Entonces, ya la planeación de la trayectoria del robot, yo la puedo hacer en su propia localidad, que es un poco más sencillo de resolver. Ya de manera conjunta, lo único que tendría que hacer para modelar a esto es que tendría que referenciarlo relativamente con este. No es tan, o sea, plantearlo así, yo sé que se ve con muchos elementos, pero ya plantearlo matemáticamente es más sencillo. Ahora, no se resolvería con todas las ecuaciones completas, sino que primero resolvemos localmente aquí y ya después ya le agregamos el desplazamiento. O sea, el plantearlo así simplemente es para simplificar la solución de la cinemática del robot. Entonces, aquí viene en esta presentación un ejemplo de cómo lo plantearíamos. Primero, planteamos el sistema inercial. En este caso, el planteamiento del sistema inercial es un poco más sencillo porque lo estamos planteando en la propia base del robot. Y también la base como está planteada es simétrica. Con respecto sí, con respecto a los planos, que serían el XZ y el YZ. Entonces, primero coloco mi sistema inercial. En este caso particular, yo lo pongo ahí. Lo que sigue, identifico los ejes de acción del robot. Entonces también, esta configuración que nosotros vamos a analizar para plantearlo es bien específica. ¿Por qué? Porque los ejes de acción de mi cintura del robot y de su hombro, sí, sí son coincidentes. Es decir, sí chocan sobre un punto. No necesariamente va a pasar esto de manera general, sino que es un caso particular. Y en todos los casos, en este caso también, el actuador o el eje de acción de nuestro codo es paralelo al eje de el hombro. Ay, perdón que se haya movido tan brusco. Entonces, lo que hacemos, o lo que primero que tenemos que hacer es, a partir de mi sistema inercial, nosotros vamos a encontrar que, a ver, déjenme, tengo abierto esta, pero para que se me sea más fácil explicárselos,
y que ustedes lo vayan entendiendo un poco más, de una manera más fácil. O sea, porque ahí viene el resultado, pero lo que me interesaría es que ustedes vieran, o bueno, mejor dicho, lo que ustedes tienen que ver es cómo se plantea. Entonces, dejen nada más, lo llevo acá. Um, Tomo este y ya lo pego en otra presentación para que me permita manipularlo. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que es un estándar para el modelado en general en la mecánica es, y ya se los había mencionado, ¿no? Que era el color de los sistemas de referencia. Entonces, aquí no estaba dejando, pero ya. Aquí siempre va a ser rojo. Déjenme colocarlo un poco más grueso. Entonces, este es X. Y siempre va a ser verde. Entonces, de consejos, pues siempre escojan un verde que no se confunda con los objetos. Realmente tendría que ser un verde vivo. Y Z siempre sería azul. E igual, aquí tendría que ser un azul que no se confunda. Entonces, yo aquí tengo mi punto y mi sistema de referencia. Este sería el sistema inercial, que sería el mismo como ustedes lo tienen dibujado. En este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer para modelar en el espacio sería, ¿se acuerdan? Sería lo mismo que en el plano. Tendríamos que ubicar el punto de origen de nuestro sistema de referencia. En este caso, en el plano, nosotros podríamos poner nuestro punto de referencia sobre cualquier punto de acción de este eje. Ahora, aquí lo importante es que nos ayude a describir una relación que sería la del cuerpo de la base. Entonces, de acuerdo a los parámetros de cómo lo hicimos, el URDF, se acuerdan que para cada junta y para cada grado de libertad, forzosamente nosotros tenemos que tener un cuerpo. Es decir, no podemos modelar objetos si no tienen un cuerpo. Entonces, en teoría yo tendría que irme sobre el eje de acción, que sería Z, y sobre este cuerpo que yo tengo de color ah, en naranja, dependiendo de cómo lo vean ustedes. Bueno, no es naranja, es medio café. Sobre aquí sobre cualquier punto o sobre cualquier partícula de aquí, yo podría poner esta parte, ese sistema de origen. ¿Es válido? Sí. Es decir, de hecho, vamos a hacerlo así. Vamos a abrirlo como... Bueno, no vamos a variarlo, vamos a hacerlo como ustedes lo tienen en la presentación. Ahora, y déjame paso por acá. Déjenme cerrar este porque me está metiendo ruido. Oh, sigo transmitiendo. Creo que no debe haber cerrado. Es que el otro es donde tenía la presentación. Ya sabía yo. Es que me confunde. Ok. Y nos quedamos en esta. Ok. Algo que también pasa mucho en el espacio es que nosotros podemos montar diferentes relaciones de posición y de orientación
Y vamos a tener casos particulares. Un caso particular es este, el que nosotros tenemos en este caso. Si yo avanzo sobre la línea de acción de mi junta, es decir, yo puedo llegar a chocar con este punto, donde yo puedo describir lo que sería el giro del cuerpo en café, pero también la acción de lo que sería el hombro. ¿Se dan cuenta? Sobre ese mismo punto, yo tengo la descripción de dos acciones. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos, sobre este punto, para simplificar la descripción matemática de este robot, poner un mismo sistema de referencia que me ayude a describir la acción de este punto. Es decir, podríamos poner los dos giros, pero no es tan conveniente. Ah, sí, o sea, estoy de acuerdo. En términos prácticos, pues sí podríamos poner los dos giros, pero una de las reglas, sin importar cuál sea el método de modelado para describir, es que para cada movimiento solo tenemos que poner un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque recuerden que está asociado cada uno con un motor. Entonces, mm, matemáticamente sí lo podríamos hacer, pero podría llegar a meter ruido ya cuando ya queramos implementar. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que hacer sería que ahorita confíen en mí, vamos a dejar este punto como el origen eh, como el punto de origen. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que determinar otra vez las direcciones de nuestros sistemas de referencia. ¿Están de acuerdo? En el caso del modelado en el plano, ¿qué utilizamos para definir nuestros sistemas de referencia? No sé si se acuerdan. Ok, exactamente. Entonces, eso significa que nosotros a partir de aquí, es que déjenle cambio de color porque si no, no se va a ver. Y como están oscuros, pues tengo que utilizar como que colores bien chillantes, ¿no? O que se vean. Entonces, yo tengo mi vector de posición. Acuérdense que este vector, eh, en ese caso, estaba asociado con también cómo estaba ubicado el actuador. Entonces, yo aquí tengo este vector en amarillo, como el vector de posición de mi sistema de origen al sistema de lo que sería la descripción de la cintura. Ergo, ¿en qué dirección tendría que estar el vector que me ayuda a describir esta orientación? Ujú. Ahora, si ustedes me dicen que quieren que quedara con X, también se puede. Es uno de los detalles de por qué mucha gente utiliza el método de Navier-Hartenberg. ¿Por qué? Porque el método de transformaciones homogéneas nos permite colocar los sistemas de referencia como mejor nosotros nos convenga. Ahora, ¿qué es lo que siempre vamos a buscar para nuestra descripción en el espacio? Que la cantidad de elementos que tengamos que describir sea la menor posible. Es decir, si yo dijera que, así como lo estamos haciendo nosotros en el plano, que yo voy a tomar y voy a describir, ya lo estoy poniendo más claro, mi rotación de esta manera, ¿sobre qué eje estaríamos girando? Recuerden que verde siempre es Y, ¿eh? ¿Ok?
Entonces se dan cuenta que aquí en el espacio, el método que nosotros vamos a utilizar nos permite definir de una manera más sencilla el eje por el que nosotros queremos hacer la descripción. En el caso del método de Denavit-Hartenberg, porque es lo que ustedes van a encontrar en los libros y como referencias, ay, no debí de haber movido esto, es que siempre la acción de las juntas o de los motores siempre va a estar sobre los ejes Z. Siempre, siempre. Entonces, significa que para ese método Z quedaría ubicado en esta dirección, no sería este. Y em, la descripción de X sería perpendicular entre Z del sistema anterior y Z del sistema actual. Es decir, yo me llevo este para acá, tengo este plano y el vector que yo tengo, X puede ser para acá o X puede ser para acá. ¿Cómo se escoge? Utilizando la regla, sí, la regla de la mano derecha. Entonces, donde yo tendría X1 apuntando hacia arriba, o sea, su dedo índice apuntaría en la dirección de este. Así tal cual. Si quieren, váyalo haciendo. Y la dirección de su dedo medio sería apuntando en esta dirección. Por ende, X nos quedaría así. Eso no es muy práctico. De hecho, eso mete mucho ruido. Por eso es que nosotros no vamos a utilizar Denavit Hartenberg. Pero es para que ustedes lo vean. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con nuestra misma implementación. De hecho, no sé por qué cambia de color. Nada más déjenlo cambio rojo. A este rojo. Y así está. Entonces, nosotros lo habíamos hecho así en el plano, ¿se acuerdan? Habíamos hecho coincidente la dirección em, de este X con la dirección de nuestro vector de posición. Para describirlo, ¿qué tendríamos que hacerle? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, se dan cuenta que entonces para X hay un desfasamiento. ¿Sí lo ven? Con respecto al eje que estamos girando. O sea, es más fácil hacerlo aquí o dibujarlo en el plano. Tengo este y tengo este. Entonces, este sería nuestro X inicial y este sería nuestro X siguiente. ¿Cuándo lo estamos girando? Ajá. ¿Positivos o negativos? No, son negativos. No, son negativos. Sí, 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 para que me entiendan. Sí, déjenme jalo otra cosa de acá para los explicar. Regla de la mano derecha. O regla del campo. La regla de la mano derecha es cuando utilizan sus dedos. La regla del campo, ¿se acuerdan? Les dice para dónde gira positivamente un campo. Déjenle agrego la flecha, pero la flecha sólida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Déjenlo pongo un poquito más en perspectiva. Su pulgar sería la dirección de Y. Si ustedes lo hacen girar, de hecho lo puse yo al revés, es el sentido positivo en el que deben de girar. Entonces déjenlo arreglo. Ay, no quería ocultarlo. De hecho, el positivo es este. Sí, o sea, si se ponen su pulgar en la dirección del verde y giran su mano, se van a dar cuenta que sus dedos giran en esta dirección. Y lo que estamos haciendo nosotros ahorita es que estamos girando este hacia acá. Entonces,
¿Lo estamos girando cuánto? Si utilizamos esa disposición, menos pi medios. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Estoy viendo que se están yendo, pero bueno. A lo mejor es porque, como está grabando. Sí, en radianes. Sí, yo les aconsejo que de una vez se acostumbren a manejar todo en radianes. O sea, yo sé, em, para cuando ustedes quieren explicarle algo, pues es más fácil explicarle digamos, a la gente que no tiene como que una preparación matemática para física, para, ya digamos, ya para una mecánica como la que estamos viendo, es más fácil explicárselos en grados. Pero ya para cuando ustedes quieren formalizar y estamos hablando ya de aspectos físicos, conviene mejor que todo se maneje ya en radianes. Entonces, sí es una recomendación. O sea, porque ya es un estándar ya dentro de lo que se habla ya en mecánica avanzada. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de cuánto sería el nivel que tiene una persona ya cuando ustedes están hablando con ella, porque su descripción entonces de los ángulos todavía se les estaría hablando en grados. En radianes es más práctico porque todo queda directamente en términos físicos y se pueden manipular. Ahora, regresando a nuestro problema original acá. Ustedes podrían seguir utilizando la dirección de este como su referencia, pero ya no tenemos las mismas limitantes que nosotros tenemos en el plano. ¿Qué es a lo que yo me refiero? Que nosotros, para simplificar la descripción y reducir la cantidad de elementos que van a describir nuestras relaciones de posición y orientación, lo que podemos utilizar directamente, si es que ese es el caso, no necesariamente va a ser igual, podemos describir o podemos utilizar la orientación del sistema anterior. Es válido, ¿eh? Simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya en nuestra tabla, de hecho debe de estar acá, aquí ya está, nada más que se los puse de un color más, pues más feo. Ya dentro de nuestra tabla, estamos planteando nuestro sistema 1, donde vamos a girar sobre el eje Z, porque estamos moviendo la cintura. O sea, estamos moviendo el cuerpo gris, por eso es que ya me acordé porque aquí tiene este color tan feo. Es porque simplemente lo que nosotros estamos haciendo es que estamos definiendo una traslación sobre el eje Z. Ustedes le pueden poner la variable que quieran. Yo le puse aquí h porque es la altura, es una altura, para definir que es como la altura de la base, pero ustedes podrían utilizar incluso z1 con respecto a 0 como variable. Ya es cuestión de gustos cómo lo está definido, pero generalmente en la nomenclatura se tendría que definir para la descripción. No estamos girando con respecto al eje X. De hecho, X, la dirección de este con este queda igual. La dirección de Y, pues simplemente no estamos girando aquí. Y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo que este cuerpo de color café gire sobre el eje Z. Entonces se dan cuenta que en nuestra tabla, la relación de posición y de orientación de ese sistema queda descrita con estos parámetros. Ya así quedaría expresado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora, yo sé, esto a lo mejor es nuevo para ustedes, estamos manejando más variables y sí puede ser un poco cansado al inicio, ¿eh? O sea, si se aburren o se están sintiendo así como que pesados o aburridos, créanme que es normal, ¿eh? O sea, ya pensar en el espacio, si uno no se está acostumbrando, sí puede costar algo de trabajo, ¿eh? No hay tanto problema.
En el diagrama que yo les tengo aquí, de este lado, se dan cuenta que le estoy indicando desde dónde estamos midiendo este ángulo teta. O sea, teta lo que representa es el ángulo de orientación de la cintura del robot y es el ángulo que hay entre x1 y x0. En este caso, también es el mismo ángulo que hay entre y1 con respecto a y0. Lo mismo que estábamos trabajando en el plano. Es lo mismito. Nada más que en términos prácticos siempre vamos a tomar como referencia, si es posible, la que estamos midiendo siempre con respecto a x. Ahora, ¿por qué con respecto a x? Porque x sería el frente o la dirección de enfrente de nuestro robot. Entonces, tómalo en cuenta porque sí lo vamos a manejar. Ahora, en este caso, nos toca describir la siguiente relación. En la siguiente relación, lo que nosotros sí ya vamos a tener sería el giro sobre el eje Y. Y se dan cuenta lo que estamos haciendo o lo que está pasando, regresándonos al diagrama que tengo acá, que es, tengo esto, simplemente lo que tengo que hacer es plantear otro sistema de referencia. Igual, ese sistema de referencia, sus ejes, bueno, antes de irnos a los ejes, ¿dónde estaría el origen de ese sistema de referencia? Ajá, a ver otra vez. Ah, en la altura, en este punto, ¿no? Sí, en este punto. Entonces, en este caso, en el espacio, es algo que sí nos va a permitir, y algo que sí les aconsejo. Cuando tengan la posibilidad de poder describir relaciones de movimiento que sean perpendiculares entre sí, es decir, ¿se dan cuenta? La acción del siguiente movimiento es perpendicular, o sea, la acción de movimiento del hombro es perpendicular a la cintura. Eso lo que nos va a permitir es que podemos describir esa relación, esas dos relaciones sobre un mismo punto. Entonces, a diferencia de lo que de lo que habías comentado, Roberto, sí conviene hacerlos que sean coincidentes los orígenes de los sistemas de referencia, pero que los sistemas de referencia describan por separado a cada movimiento. Entonces, quiere decir que igual en el sistema anterior girábamos sobre este Z. Sobre el sistema que vamos a definir, que es el siguiente, vamos a girar sobre el eje Y. Entonces lo voy a sacar. Voy a poner este, nada más para que no quede encimado, porque otro problema de modelar en el espacio, pues es que se dan cuenta que todo queda, pues muy encimado. Entonces, y es el problema que tiene la presentación. Por eso es que lo estoy haciendo aquí limpio, para que se vea, que se vea claro, ¿no? Entonces, nuestro primer movimiento, es que lo estoy haciendo, es que me pierdo por el tener la imagen repetida en dos pantallas. Una disculpa. No, no quiero el patito. Me confunde. Es déjenme lo paso para acá. Y de aquí del formato nada más le agregamos el sentido de giro, que sería la flecha. No, es este. Entonces, así como estamos, y lo cambio de color para que se vea más. Bueno, nada más tomen en cuenta que es que es bueno, sí, lo voy a manejar así. Este sería nuestro sentido de giro, positivo para la cintura. Puedo tomar este mismo,
Es el problema también, que luego hay que atinarle a... En PowerPoint luego hay que atinarle a esto. Esto lo giro. Y lo pongo de color verde. Entonces, ahorita no es para que no queden encimados. Este sistema de referencia, a pesar de que lo puse aquí, en realidad este está montado acá. O sea, comparte el mismo origen. Aquí en azul simplemente estoy describiendo el movimiento de la cintura. Y en este estoy describiendo el movimiento de lo que sería el hombro. Y estamos girando sobre el eje Y. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ok. Entonces, como no la hay, pienso que sí, estoy en la presentación, pero estoy en la presentación de acá. Entonces, aquí lo que tengo montado es encimados. Yo tengo al eje al sistema 1 y al sistema 2. Entonces, nada más que el sistema 2 gira con respecto a Y. Aquí lo que les estoy poniendo en este diagrama es que Y1 y Y2 van en la misma dirección. O sea, son colineales. El ángulo que vamos a medir de giro va a ser sobre el plano XZ. Y la dirección que vamos a medir va a ser teta 2 con respecto a 1, es decir, pero también sería el mismo ángulo que va a haber entre... este está mal porque es entre Z2 y Z1. De hecho, esta flecha tendría que estar acá. Entonces, igual, como referencia, siempre que sea posible, vamos a tomar que vamos a medir el ángulo teta en la dirección de X2 con respecto a X1. Entonces, en la tabla lo que nosotros pondríamos, en este caso, se dan cuenta como el sistema de referencias son colineales, los elementos de traslación son cero, son nulos. No giramos sobre el eje X, sí giramos sobre el eje Y no giramos sobre el eje Z. Y aquí un detalle. A pesar de que estos son ceros, o sea, el cero por eso es un número. No significa que no exista, simplemente que su magnitud es cero. Es importante considerarlo porque eso nos va a afectar ya en el planteamiento de su matemática. Entonces, como ven, ya le avanzamos a la tabla. Y bueno, nos podemos echar el que sigue. Ahora, la ventaja que tiene el otro sistema de referencia es que vamos a referenciar lo que es el codo del robot con respecto al hombro. Entonces, al no ser coincidentes, lo único que podemos hacer es que podemos poner el sistema de referencia del sistema 3 paralelo al sistema 2. La orientación prácticamente va a ser la misma. Si se dan cuenta, aquí la orientación de los eslabones las estamos colocando en la misma dirección de la dirección sobre Z. Quiere decir que la posición de home que yo escogí para modelar al robot es esta. Si ustedes hubieran escogido alguna otra posición de home para modelarlo, que aquí están, en este caso se dan cuenta que yo lo estoy poniendo, nos estamos yendo sobre la dirección siempre positiva de Z. Si ustedes hubieran escogido otra, la posición de home, la dirección de cada eslabón, en este caso es sobre Z, y aquí quedaría sobre X para describir la punta. Si hubiéramos escogido esta, hubiéramos ido todo sobre X. La posición de home también ustedes la pueden escoger como les convenga. No es una posición que forzosamente esté relativa. De hecho, la del Scorebot, del robot que nosotros, de los que tenemos aquí, que nada más funcionan dos, es que
su posición de home que trae su controlador es esta. ¿Por qué? Porque ya eso ya le permite a su propio controlador calcular la posición de la cinemática inversa. Entonces ya es algo predeterminado. Esta que la tenemos aquí es porque, de acuerdo al planteamiento que yo he hecho de solución de la cinemática inversa, es la que más fácil me permite implementarla matemáticamente. Además, otra cuestión, se dan cuenta que aquí yo estoy poniendo el eslabón y si yo definiera la gravedad estaría siempre aplicando ya en el espacio sobre el eje Z. Es decir, aquí el peso del eslabón estaría obligando a este motor a estar activo para mantener la posición. Si hubiera escogido esta, el motor de aquí estaría activo y tendría que compensar este peso y este peso. En en esta posición de home, la masa del eslabón, de los eslabones, están alineadas de tal manera que están soportadas por la propia junta mecánica. Entonces, es más fácil que el actuador ya no carga tanto. Entonces, ustedes son libres de determinar su posición de home dependiendo de lo que les convenga. Sí, no necesariamente. Y es una buena pregunta. Sí, o sea, eh, ¿qué es lo que puede pasar? Y yo creo que contesto la pregunta y ya con eso terminamos la clase, porque no nos daría tiempo. Déjenme ver. Y necesito una imagen. Sí, porque la pregunta es muy pertinente ahorita también, y a mí se me estaba pasando. Ah, un verdadero robot industrial. No, de hecho, ya cambié la interfase. De hecho, es que de hecho este también, pero este tiene su truco. Una bebé. Pero podría ser también cualquier otro. Podría ser un Kuka. Yo lo que quiero es la imagen grandota. ¿En qué me lo puso? Le puse en imagen, pero creo que me lo puso en shop. No, no quiero shop, quiero imagen. Ya. Ya, porque no quiero comprar uno. Eh, ¿Cuál es el detalle? Y sí. De hecho, lo voy a hacer más grande. Quería hacer más grande es que lo hago más grande. Todo. Es que si lo abro en la pestaña nueva. Bueno, el detalle está. Bueno, si así se abre, ya lo veo aquí. A lo que ahorita me estás preguntando. Lo que ustedes están viendo aquí de la base que tiene este robot, todo esto grandote es un motor. Aquí, todo esto que se ve es un motor. Y aquí no se ve, pero todo lo que está aquí dentro es una caja de engranes. Entonces, la mayoría de los casos, o en algunos casos, bueno, se ve aquí al lado. Más en estos robots, se dan cuenta que aquí se sobresale el motor. O sea, tienen el motor, pero adentro todavía tiene una caja de engranes. Entonces, hay robots que pueden permanecer, que para mantener una posición necesitan estar energizados. ¿Por qué? Porque la caja de engranes que tiene, simplemente lo que hace es que transforman el par y lo multiplican. Pero ese par, cuando estén apagados, no necesariamente los va a mantener en pie. Entonces, de repente lo que pasa es que cuando se quita la energía del robot, lo que sí es que el robot se desmaya. Entonces, tal cual como está, es que el robot se azota contra el piso o contra algo que tiene cerca. Entonces,
Hay robots industriales que sí se energizan y se quedan en la misma posición, que serían como estos que tienen una caja de reducción grande. Un robot como este, que es un robot más parecido a una aplicación pequeña, este robot podría perder su energía y se puede desmayar. Entonces, a veces las posiciones de home están establecidas para que cuando el robot se desmaye, quede ensimismado y no se azote con algo. Entonces, eh, ajá, exactamente. Entonces, lo que generalmente siempre se va a buscar en una posición de home, dependiendo del diseñador del robot, es que si pierde energía, se desmaye y ya queda en una posición de a salvo. La otra es que si pierde energía, aunque no esté en la posición de home, se mantenga la posición. La idea de las posiciones de home que tengo aquí, y ahí sí, por eso abrí el MATLAB, dejen abro es porque en el robot que nosotros tenemos, en el Dotbot, los servos sí pueden mantener la posición, pero esta no es como que su posición de home natural. Esta posición tiene que ver principalmente con la referencia de sus motores. Entonces, esta referencia de home, se dan cuenta, más depende de su planteamiento matemático y también de que estén cargando menos. Entonces, definir una posición de home ya para un robot depende de muchas cosas. Entonces, ya son las 3, pues ya detengo la clase. Entonces, dejo de grabar.